Pues ya básicamente todos los candidatos, todos los partidos, los que van a ir a primarias, los que no van a tener primarias, están calentando los motores. De hecho, en el PNP pusieron la fecha de este verano como la fecha de comenzar a discutir cuál va a ser su futuro electoral. Reaparece en la discusión el candidato a la gobernación de la Alianza en 2024 y secretario general del Partido Independentista, Juan Dalmau. Pero también se había recogido desde el Partido Popular Democrático de la idea de que Dalmau, tratando de maximizar el apoyo político que pueda galvanizar en esta nueva contienda, en vez de aspirar a la gobernación, lo haga a la alcaldía de San Juan, donde las oportunidades de triunfo serían mucho mayores. Lo que las elecciones de 2016 y especialmente las elecciones de 2020 ya nos corroboraron sin lugar a dudas es que en Puerto Rico no es como era antes, que existían dos grandes partidos políticos, y yo creo que la única avenida que existe electoralmente capitalizable bajo las leyes de Puerto Rico es la fundación de una nueva colectividad política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña, especialmente política. Bueno, luego del podcast, del último episodio en el que le dedicamos unos minutos de discusión al tema de una disputa que se está dando incipiente al interior del Partido Popular, pero que para los intereses de ese partido de regresar al poder se va a tornar en estratégicamente importante, sobre todo porque son dolores de la crisis, ¿no? Lo que están viviendo en el Partido Popular. Pues curiosamente, y yo creo que un poco olfateando todo lo que comienza a surgir en el panorama político electoral de Puerto Rico, que a pesar de que todavía no hemos llegado propiamente a la mitad del cuatrienio, si usted se pone a pensar que el cuatrienio termina el 1 de enero de 2029 y todavía no estamos ni en el invierno de 2026, pues ya básicamente todos los candidatos, todos los partidos, los que van a ir a primarias, los que no van a tener primarias, están calentando los motores. De hecho, en el PNP pusieron la fecha de este verano como la fecha de comenzar a discutir cuál va a ser su futuro electoral. Bueno, pues en medio de toda esta discusión, reaparece en la discusión el candidato a la gobernación de la Alianza en 2024 y secretario general del Partido Independentista, Juan Dalmau, que le dijo al periódico El Nuevo Día y al corresponsal del Nuevo Día en Washington, D.C., José Delgado, que él va a aspirar a la gobernación de Puerto Rico nuevamente en 2028. Esto porque había comenzado un movimiento que me consta que tiene algunas personas que lo están considerando dentro de lo que es el movimiento de la Alianza, aunque no son vocales, pero también se había recogido desde el Partido Popular Democrático de la idea de que Dalmau, tratando de maximizar el apoyo político que pueda galvanizar en esta nueva contienda, en vez de aspirar a la gobernación por algún tipo de coalición política, lo haga a la alcaldía de San Juan, donde las oportunidades de triunfo serían mucho mayores que a la gobernación, obviamente. Nada más pensar que la alianza logró el segundo lugar en la campaña a la alcaldía de San Juan el año pasado, el 2024, y que el candidato de Victoria Ciudadana, Manuel Natal, en su primera aspiración estuvo a punto de ganar la alcaldía, pues, y que Juan Dalmau, además, en 2024 logró ganar la gobernación en San Juan y en algunas partes de la zona metropolitana, pues obviamente nos dan la idea de que es ahí, en la zona metropolitana y especialmente en el municipio de San Juan, donde se concentra el mayor apoyo para ese movimiento en Puerto Rico. Pero Dalmau dice que él no se quita, que él tiene un compromiso, más o menos dijo, moral de volver a ser candidato a la gobernación,
y que él está convencido que aunque no sea exactamente igual que en 2024 la alianza ocurrirá, dijo, estoy convencido de que ocurrirá porque las condiciones objetivas que permitieron esa alianza en el pasado hoy no solamente están presentes, sino que son más urgentes. Esta es una oportunidad, dijo, para una alianza amplia de otros sectores. El PIB ha venido diciendo eso desde que pasaron las elecciones, como una manera de, pienso yo, atender el malestar que se generó en algunos miembros del movimiento Victoria Ciudadana cuando pasadas las elecciones y habiendo ese partido que había llegado en tercer lugar en las elecciones de 2020, sacrificado su franquicia electoral para respaldar la candidatura de Dalmau en aquel acuerdo de voto mixto realmente, que es lo que nosotros le llamamos la alianza en 2024, y que tenía como segunda parte el que se respaldaran candidatos desde el PIB de Victoria Ciudadana, pues no se vio representado en un resultado que como Dalmau consiguió el segundo lugar y consiguió además un 30% del voto, un resultado histórico para cualquier candidatura independentista a la gobernación y a cualquier otro puesto. En Puerto Rico logró a activar el mecanismo de la representación de las minorías adicional en la legislatura, porque el PNP ganó por el 40%, una distancia, y por 2/3 partes de los miembros de la legislatura. Y sin embargo, en esas posiciones que se añadieron, no no se nombró ni se le permitió a ningún candidato de la alianza ocupar escaños. Y esto hay que aclararlo, no se les permitió porque constitucionalmente no le tocaban. Lo que dice la Constitución es que el partido cuyo candidato a la gobernación llega en segunda posición, se le añadirán representantes y senadores, empezando por los no electos por acumulación y siguiendo por los no electos con mayor porcentaje de votos en sus distritos. Y por eso, como el PIB solamente postula un candidato por acumulación a Cámara y Senado, pues los que se añadieron tanto en la Cámara, que fueron 2, como en el Senado, que fueron 2 también, son senadores por adición, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que esa representación adicional a Victoria Ciudadana le supo mal el hecho de que ellos, habiendo sacrificado tanto, no pudieron mantener a través de un acuerdo presencia en la legislatura, porque el no haber tenido una candidatura a la gobernación, más todos los errores cometidos por ese partido en la campaña, le costaron su representación ganada en las urnas por acumulación en la legislatura. Bueno, pero al quedarse sin representación se quedaron también sin voz prácticamente en la palestra y en la discusión diaria de los temas políticos en Puerto Rico a los que se han podido insertar, por ejemplo, los senadores del PIB y los senadores populares. Entonces Dalmau le dice al periódico El Nuevo Día que él está escuchando y que por lo que ha visto, lo que ha podido conversar con algunas personas del movimiento Victoria Ciudadana, es que sí existe una voluntad de que el partido ya inscrito retome la alianza y que cómo se articula, pues que eso en su momento se dialogará internamente, se dialogará entre las partes que están vinculadas al proceso y más allá de Victoria Ciudadana, es decir, ellos no son los únicos, para que se hagan los anuncios cuando tengan que hacerse. Varias cosas sobre esto que yo quería conversar con ustedes. Primero, me parece que Juan, muy apropiadamente, está forzando la discusión sobre qué es lo que van a hacer. Porque miren, desde el punto de vista de análisis político, lo que las elecciones de 2016 y especialmente las elecciones de 2020 ya nos corroboraron sin lugar a dudas, es que en Puerto Rico no es como era antes, que existían 2 grandes partidos políticos y unos partidos más pequeños, le llamaban los partidos incipientes en algunos casos,
que coagulaban un poquito del apoyo electoral, pero que no eran una fuerza determinante. Las elecciones de 2016, con la candidatura independiente de Alexandra Lúgaro, la candidatura independiente de Manuel Sidre y la candidatura de Juan Dalmau a la gobernación por el PIB, comenzaron a revelar que en Puerto Rico había una verdadera decepción con los dos partidos tradicionales. Esto ocurrió después del gobierno de Alejandro García Padilla, y que había un electorado preparado y esperando una tercera propuesta partidista. Entonces lo que ocurrió en 2020 es que una de esas candidaturas independientes se galvaniza en un nuevo partido político, que es el Movimiento Victoria Ciudadana, la candidatura de Alexandra Lúgaro, y Alexandra Lúgaro lo encabeza como candidata a la gobernación nuevamente. Y si ustedes buscan las estadísticas electorales, prácticamente logró repetir la misma votación que había tenido Independiente, pero ahora dentro de una insignia, lo que le permitió a ese nuevo partido, a diferencia de tantos otros nuevos partidos que había habido en el pasado, elegir representantes, elegir senadores y por poco ganar la alcaldía de San Juan. En 2024, el acuerdo se fundamentaba en que esa fuerza política, esa tercera vía, ese capital político para un tercer partido, tenía que coagularse en una nueva propuesta que ya no podía ser candidaturas de dos partidos separados. Y entonces se crea este acuerdo de voto mixto. El Victoria Ciudadana endosa la candidatura de Dalmau a la gobernación. Dalmau y el PIB se suponía que endosaran la candidatura de Anaíma Rivera Lacén a comisionada residente, cosa que no ocurrió. Y Anaíma se quedó con el apoyo que tenía Victoria Ciudadana, pero no pudo sumar el apoyo de los votos del PIB, o por lo menos en un número significativo. Así que para la comisaría residente, la alianza, aunque existía, no funcionó. Esa es la realidad. Y después del resultado de 2024, en que Dalmau sale también, pero en el que Victoria Ciudadana pierde su representación, pierde su franquicia, comienza a haber al interior de ese partido una especie de recriminación. Nosotros sacrificamos mucho, teníamos más capital, teníamos más electores, lo sacrificamos en aras de una alianza, el PIB se benefició y nosotros no participamos de nada de ese beneficio, salvo el beneficio patriótico que se le pueda adjudicar a haber logrado un segundo lugar a la gobernación de un candidato que no fuera ni popular ni PNP. Pero la política no funciona así. La política funciona a base de ganar espacios, ganar poder, ganar candidaturas y sobre todo de lo que en inglés llaman leverage, tener influencia en las determinaciones de los movimientos políticos. Y desde un sector del movimiento Victoria Ciudadana, el que estaba más identificado con la izquierda, los que venían del Partido de los Trabajadores, la representante entonces Mariana Nogales, el senador entonces Rafael Bernabe, ambos venían del PTT, han estado planteando después de las elecciones que la alianza no funcionó y que tiene que haber otro acuerdo y otra forma de organizarse. Si el PIB está pensando que necesita, y yo creo que lo necesita, ellos sabrán lo que están pensando, mantener ese voto que tenía y que fue por Victoria Ciudadana, entonces no hay mucho más que hablar aquí. Y yo creo que la única avenida que existe electoralmente capitalizable bajo las leyes de Puerto Rico es la fundación de una nueva colectividad política, que hasta ahora ha sido el PIB el que ha estado resistente a esa posibilidad, porque en el PIB, tanto el viejo liderato como el liderato más joven, se resiste a rendir su franquicia histórica que ha estado en la palestra desde los años 40 y que representa una propuesta abiertamente electoral hacia la independencia. Y ha sido el PIB realmente donde ha habido resistencia a que se funde una nueva colectividad.
Pero la realidad es que para no caer en las mismas confusiones y en los mismos tajureos y en los mismos cálculos que en algunas candidaturas funcionó y en otras no, la única avenida posible es que esa tercera fuerza política que evidentemente existe en Puerto Rico y que ha ido sustrayéndole apoyo a los dos partidos principales o grandes, pues evolucione como naturalmente se evoluciona hacia un partido político. En Puerto Rico no se permiten las candidaturas múltiples, en múltiples partidos. En Puerto Rico no se puede compartir listas electorales por dos partidos distintos, de manera que aquí o se funda un nuevo partido o se anuncia algún tipo de otro acuerdo que pueda, desde alguna forma que no sea partidista, atraerle candidaturas y respaldos desde afuera del PIB a las columnas del PIB en las elecciones y que el PIB postule políticos de otros partidos que, aunque sean de otros partidos, utilicen la insignia del PIB. El problema con eso es que parte de lo que no le funcionó a la alianza en la pasada elección, parte de lo que no le permitió a Dalmau ganar la gobernación, fue precisamente la identificación del PIB con la independencia. Y hasta que en el PIB no haya la disposición a que para lograr la independencia primero necesitan obtener el poder local, y por lo tanto esas insignias pues ya en realidad o esas marcas electorales a lo mejor ya no sirven a la causa de lo que se quiere lograr, pues hablar de una alianza que no es lo mismo decir estamos aliados con los ambientalistas, estamos aliados con los protectores de los derechos de las comunidades inmigrantes, estamos aliados con los derechos de las comunidades LGBT. Esa no es una alianza electoral. Las alianzas electorales se componen de la postulación de candidaturas con posibilidades para salir electos. Hasta mientras esa no sea la opción, hay pocos caminos para repetir nuevamente lo de 2024 con resultados mejores. Sobre todo porque el panorama electoral ha cambiado, porque el espacio que la alianza logró ocuparle al Partido Popular, el Partido Popular anda en busca de retomarlo, y en tercer lugar porque la alianza no tiene la presencia, aún con los funcionarios electos del PIB, que había logrado victoria ciudadana en la legislatura y en la discusión pública en el cuatrienio del 21 al 26, que lo tenemos que entender dentro del contexto de la secuela de lo que produjo el verano de 2019. Pero si la idea es plantar la discusión, pues en efecto, Juan Dalmau se ha vuelto a tirar al charco. Seguimos mañana.